3. Cosas que no sabías sobre la endometriosis. La endometriosis, vamos a definirla qué es, porque muchas personas no saben qué es la endometriosis. La endometriosis, para esto, primero tenemos que saber qué es el endometrio. El endometrio es una estructura que está dentro del útero. Esta estructura que está dentro del útero es un tejido que constantemente está creciendo. Y crece generalmente de acuerdo a un estímulo, a una hormona. La hormona que la hace crecer es el estrógeno. Y va a crecer de acuerdo a tu ciclo hormonal. Después de que tú menstruas, el estrógeno empieza a aumentar y el endometrio empieza a crecer. Llega la ovulación y ese día de la ovulación el endometrio deja de crecer y se mantiene en la misma posición, ya no vuelve a crecer. Aumenta la vascularización y se congestiona, pero ya no vuelve a crecer. Y este proceso se da gracias a una hormona que se llama progesterona. Entonces el endometrio crece gracias al estrógeno y se detiene gracias a la progesterona. Entonces el endometrio en la cavidad del útero, que debería de estar solo aquí nada más, constantemente está creciendo como si fuera una uña. Crece, crece, crece y cuando va a venir la regla es como si alguien lo cortase. Entonces termina de crecer, es como si alguien lo cortase y eso que se cae es la regla, la menstruación. Regla o menstruación. Que viene tejido endometrial, moco, secreción vaginal, todo ese conjunto que sale por la vagina se va a denominar menstruación. Entonces, el endometrio cumple una función muy importante para la menstruación. También, ¿para qué nos sirve este endometrio? Cuando hay estímulo estrogénico, se va formando el colchoncito para que cuando tú ovules, acá se da la ovulación, si tienes relaciones sexuales, viene el óvulo, el espermatozoide forma un ovocito y este ovocito se implanta en esta zona. Por eso es que en esta fase hay una hormona que se llama progesterona, progestación. ¿Ok? Ahora, de una vez que ya conocemos que el endometrio está aquí y cumple esa función de crecer constantemente y luego detenerse, caer cuando te viene la menstruación, pues este endometrio está estimulado por diferentes hormonas. Ahora, ¿qué sucede en la endometriosis? El endometrio solo debe de estar dentro de esta área. Esta área se llama cavidad uterina. No tiene que crecer por ningún otro lado. En la endometriosis, ¿qué sucede? En la endometriosis, de pronto, un tejido que está acá, el tejido ovárico, por ejemplo, o el tejido intestinal, o el tejido vesical, por diversos mecanismos, tanto genéticos, inmunológicos, de microbiota, que más adelante te voy a explicar, de pronto estos tejidos empiezan a cambiar. Si el tejido era, imagínate que el tejido endometrial es un círculo, y el tejido de la vejiga es un rectángulo, el tejido del ovario es un rombo, el tejido del intestino es un triángulo. De pronto, por diversos estímulos, este tipo de tejido empieza a convertirse de lo que era un rectángulo en un círculo, de lo que era un rombo en un círculo, de lo que era un triángulo en un círculo. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que el endometrio era como un círculo? Y este tejido que está convirtiéndose, que está muy similar al endometrio y que está creciendo en otros lados, a eso le hemos llamado endometriosis. Es un crecimiento de células muy parecidas al endometrio en diferentes zonas. ¿Y por qué es que, pues de pronto, estas células empiezan a parecerse al endometrio? Porque responden al estrógeno. ¿Te acuerdas que te dije que el estrógeno hacía que el endometrio crezca? Pues estas células empiezan a responder al estrógeno. ¿Qué significa? Que cuando tu estrógeno empieza a subir, después de que tú menstruas, el estrógeno empieza a subir, estas células, que antes era una célula intestinal, por ejemplo, ahora ya es muy parecida al endometrio. Ahora empieza a estimularse y empieza a crecer. Esta célula del ovario, que antes era célula ovárica, pero ahora ya se convirtió en una célula muy parecida al endometrio,
gracias al estrógeno, empieza a crecer. Esta célula de la vejiga, que antes era célula vesical, pero ahora que se ha convertido en una célula parecida al endometrio, empieza a crecer. Y al crecer, pues no solo crece y no pasa nada, ¿no? Sucede que al crecer puede producir sangrado, como el mismo tejido endometrial, produce inflamación y produce o va incrementándose, va sembrándose en otros lados. Va aumentando, 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 aumentando. Y puede crecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, la endometriosis es cuando de pronto algún tejido empieza a convertirse en un tejido endometrial muy similar al de endometrio y es estimulado por esta hormona que se llama estrógeno. Ahora, hay otro término que también es importante que conozcas, que es la adenomiosis. ¿La adenomiosis en qué consiste? En que de pronto el endometrio, que debería de crecer en esta dirección, como la uña, que debería de crecer en una sola dirección, de pronto empieza a crecer hacia adentro, como si fuera un uñero. ¿Has visto a las personas que tienen un uñero? Imagínate que no pudiéramos cortar ese uñero. Esa uña se estaría metiendo y metiendo constantemente. Entonces, la adenomiosis, ¿en qué consiste? En que de pronto este endometrio, que debería de crecer en esta dirección, empieza a crecer hacia adentro. Entonces, cada ciclo menstrual, por estímulo del estrógeno, crece un poquito más. Viene la progesterona, se detiene. Viene el siguiente ciclo menstrual, crece un poquito más. Viene la progesterona, se detiene. Viene otro ciclo menstrual, crece otro poquito más. Y por eso, poquito a poquito, con cada ciclo, va incrementándose y va invadiendo y va haciendo que el útero se vaya aumentando de volumen. A esto le hemos llamado adenomiosis. Es una invasión del tejido endometrial dentro del útero. La endometriosis es crecimiento de tejido similar al endometrio en cualquier otra parte. ¿Dónde puede crecer? En la vejiga, en el ovario, en el intestino, en la trompa, en la vagina, en el cuello del útero, en cualquier parte. ¿Estamos de acuerdo? Corta.